Capítulo 856. Mientras tanto, en la superficie, el área alrededor de Celestial City no era más que roca fundida, plasma ionizado y radiación. Una nube de millones, miles de millones de bichos de antimateria detonaba continuamente en una reacción en cadena interminable y cada vez más catastrófica. Sikov, el extraterrestre con forma de lágrima, todavía levitaba inmóvil sobre su rascacielos. Aunque el entorno era actualmente hostil para todas las formas de vida, ni el calor, ni la radiación, ni las ondas de choque podían hacerle daño. Las explosiones que lo golpeaban atravesarían su cuerpo como si no existiera, como si el lugar donde se encontraba fuera solo una burbuja de nada capaz de desviar cualquier cosa que se le acercara. De vez en cuando se podía ver la imagen del alienígena chisporroteando como un holograma inestable bajo su campo de fuerza, obligando a sus 13 ojos a brillar, consumiendo prodigiosas cantidades de energía y poder mental cada segundo. No importa qué tan fuerte fuera este jugador, no era posible tomar tales explosiones de antimateria tan cerca sin pagar un precio. Más arriba, en lo alto de un edificio de acero futurista cubierto de líneas de luz azulada, Voskhod observaba estoicamente la lucha inútil de Vexa. A diferencia de Sikov, no estaba equipado para esquivar estas explosiones. En cambio, su tecnología y armadura eran tan avanzadas que era virtualmente inmune. Comparado con las versiones inferiores y frágiles de sí mismo con las que Jack y sus compañeros habían luchado, el cuerpo principal de Voskhod era una bestia completamente diferente. Una fuerza mecánica de una naturaleza difícil de comprender formó arcos de electricidad azul dorados alrededor del robot gigante, su energía irradiando en todas direcciones y extendiéndose por el aire y el suelo hasta donde alcanzaba la vista. No causó ningún daño al pasar, pero cualquier cosa que contuviera metal cobraría vida, formando estructuras robóticas complejas bajo un control electromagnético preciso. La radiación, el calor abrasador y los estallidos de todas estas explosiones fueron parcialmente neutralizados por un poderoso escudo de energía también alimentado por antimateria. Una parte fue absorbida por el escudo para restaurar sus niveles de energía, mientras que el resto arremetió contra el cuerpo gigante de Voskhod. Cada vez que una explosión debilitada impactaba contra el androide titánico, su armadura se vaporizaba y se convertía en pedazos de acero al rojo vivo, pero nuevamente el exceso de energía era absorbido por la red de líneas brillantes que recorrían su cuerpo. Esta energía luego llegaría al enorme generador que reemplaza su corazón, donde luego sería purificada. Voskhod había pasado casi un milenio perfeccionando su tecnología y su generador actual era un enigma del universo, impulsado por su propia rica energía espiritual y otra energía consumible o inagotable que solo las civilizaciones más avanzadas del universo espejo captan. Una vez que esta energía fue purificada, Voskhod solo tuvo que abrir la gran dimensión secundaria donde almacenó todas sus convocatorias y todo tipo de materiales para reemplazar la armadura destruida. Aún así, en realidad estaba perdiendo muy poco material. El metal atomizado por las explosiones se recondensaba para reformar la armadura intacta cada vez que su fuerza mecánica fluía a través de ella. Mientras Jack y sus compañeros fueron enterrados bajo tierra por una serie de explosiones mucho más aterradoras que las anteriores, las habilidades defensivas y regenerativas de Voskhod también se vieron abrumadas. En ese momento, un destello de electricidad brilló detrás de sus pupilas metálicas y miró en dirección a Sikov. Así que también estás tratando de eliminarme. Voskhod pensó al darse cuenta de que Antalaf probablemente quería hacer que su muerte pareciera un accidente. Si perecía, solo tendrían que disculparse con sus superiores con posiblemente alguna compensación financiera y el asunto terminaría ahí. Mala suerte para ti, soy mucho más insondable de lo que crees. Cuando su armadura estaba a punto de colapsar por completo, dejando al descubierto el generador principal que albergaba su alma, docenas de cajas de metal que orbitaban en el espacio a 500 millones de kilómetros de distancia cambiaron al modo hiperimpulsor y desaparecieron en silenciosos senderos de luz. Un latido después, estas decenas de gigantescos contenedores reaparecieron en el aire unos metros por encima de él con precisión quirúrgica como si acabaran de ser teletransportados. Una corriente casi inagotable de metal comprimido salió de ellos, reemplazando instantáneamente la armadura que acababa de perder, reforzándola mucho más allá de su rendimiento inicial.
Varias de estas cajas, impulsadas por sus propios generadores, una aprovechando la energía oscura, una segunda antimateria y una tercera energía del vacío, formaron escudos de energía adicionales bajo la influencia de la fuerza mecánica de Voskhod y la amenaza fue momentáneamente dominada. Los 13 ojos de Sikov, que no se habían inmutado desde el principio, se enfocaron en el robot gigante por un momento fugaz, sus verdaderos pensamientos desconocidos, pero el alienígena pronto perdió interés en su aliado y volvió a enfocarse en la pelea entre Neri y Vexa. Si no pudiste sobrevivir a esto, ¿cómo serías digno de ser nuestro aliado? Sikov se burló por dentro. Y el ti, Novalnesti GT, y el ti emoticono cara de disgusto Novalnesti GT. ¡Boom! En ese mismo momento, Neri pasó a la ofensiva, ignorando la enorme explosión que acababa de sonar a unos centímetros de ella. Vexa, que ya estaba usando toda su energía para estabilizar su Yellow Cube, no pudo reaccionar a tiempo. Incluso si pudiera, seguramente la habría ignorado. Su Yellow Cube estuvo a la altura de su reputación. Después de apilar docenas de cubos amarillos uno encima del otro con algunos cubos blancos en el medio para proporcionar un flujo de energía inagotable, la combinación final ya había alcanzado un nivel de solidez tal que estas explosiones de antimateria ni siquiera podían romperlo. Su resplandor era tan estable como un bloque gigante de ámbar fosilizado durante millones de años. Sin embargo, de repente, el brazo negro que absorbe la luz de Neri pasó sin esfuerzo a través de su escudo amarillo como si no existiera. El cubo amarillo tenía más de 10 metros de ancho, por lo que Vexa resultó ileso, pero su rostro se contrajo cuando los preciosos cubos que había conjurado al extraer su energía central se fragmentaron rápidamente y luego fueron absorbidos por el brazo negro. Por el contrario, docenas de antimatter bugs fueron vomitados del brazo como un enjambre de escarabajos frenéticos y pronto detonaron al contacto con el oxígeno. ¡Boom! Visto desde el exterior, el enorme cubo amarillo se hinchó como un globo y un geyser de luz y rayos gamma fue expulsado por la brecha abierta por Neri. Los fuertes golpes afuera nunca se detuvieron, explosión tras explosión penetraron la grieta y Vexa, atrapado dentro, pronto se encontró en problemas. Has ido demasiado lejos contra la vida. ¿De verdad crees que te temo? La voz enojada del líder de Mirror Vanguard sonó de repente, amplificada miles de veces cuando se dio cuenta de que alguien en realidad estaba tratando de asesinarlo. Un resplandor cegador irradió del cuerpo maltrecho del hombre cubo y el debilitado cubo amarillo se estabilizó milagrosamente, cortando el brazo de Neri que tan fácilmente lo había atravesado segundos antes. En el interior, el pecho desnudo y cubierto de sangre de Vexa estaba expuesto y, a través de la transparencia, su corazón cúbico, que se parecía exactamente a un cubo verde, comenzó a latir a alta frecuencia, esparciendo una energía vital increíblemente densa y vibrante a través de sus células. Su cabello se dispersó repentinamente como una ola de polen, formando miles de millones de cubos naranjas que se dispararon hacia afuera, apuntando a Neri. Simultáneamente, un cubo rojo casi tan grande como el cubo amarillo lo envolvió, brindándolo con una luz carmesí. Un cubo naranja de aproximadamente 1 metro de tamaño flotaba frente a él y, sin dudarlo, Vexa invocó su precioso artefacto de éter plateado con forma de espada y cortó hacia adelante. Neri, cuyo brazo amputado ya se había regenerado, observó con curiosidad los millones de cubos naranjas microscópicos que formaban una densa niebla a su alrededor, pero su atención volvió rápidamente a la realidad cuando uno de ellos emitió una cantidad increíble de energía de una naturaleza tan mortal. Naturaleza que su cabello inexistente se puso de punta. Un destello cegador de luz eclipsó momentáneamente las explosiones de antimateria, y una zanja de varios kilómetros de largo y decenas de kilómetros de profundidad partió la Tierra en dos. Sikov, que estaba en el camino, se detuvo por un instante, pero justo antes del impacto se teletransportó al techo de otro edificio, moviéndose así por primera vez desde el comienzo de la batalla final. Kilómetros bajo tierra, los Daenerys, que avanzaban tranquilamente hacia la ciudad celestial, fueron golpeados repentinamente por los restos de la explosión cortante y varios jugadores estallaron en una pulpa sangrienta. Sus cuerpos destrozados no se regeneraron, sus divinidades destrozadas con ellos.
A él y Felfi, también conocido como el anulador y el disruptor, cambiaron sus expresiones drásticamente, su mirada sombría e irritada se desplazó en dirección a Vexa y Neri. Y aquí pensé que podíamos dejar que Antalaf, Replicators y Mirror Vanguard se mataran entre sí sin sufrir bajas. A él suspiró amargamente. Te dije que no funcionaría. Felfi se burló sin piedad. Capítulo 857. Casi al mismo tiempo, a unos cientos de metros de distancia. El túnel de escape creado por Gerulf también se había derrumbado debido a los temblores y las ondas de choque provocadas por las últimas explosiones de antimateria. Cuando el último golpe de Vexa partió la Tierra en dos, los Mortharian Nerds se salvaron milagrosamente, pero las consecuencias del impacto también los afectaron. Si los Eltarianos, Asfrid y Had no se hubieran unido para estabilizar el túnel y proteger a sus camaradas, podría haber habido más bajas. Sin embargo, Dumbo, Mefase, Shere Khan, Ymir, Hinlon, Crunch, los dragones y básicamente todos los gigantes del grupo habían sostenido temporalmente la bóveda del túnel con pura fuerza muscular para evitar que se derrumbara. Varios de ellos sufrieron múltiples fracturas, pero su resistencia y dureza estuvieron a la altura de su reputación. Ymir y los otros dragones solo rompieron algunas escamas, la melena de Mefase emitió rápidamente un halo de viento agudo que repelió y destruyó cualquier roca que se acercara demasiado a él, mientras que Shere Khan se transformó en una sombra borrosa de un rayo para pulverizar con sus garras todo el pedregal que amenazaba a sus camaradas. El mamut gigante, Dumbo, era incluso más grande que Ymir y los otros dragones y podía dormir de pie como la mayoría de los elefantes. Por esta razón, si trababa las articulaciones era prácticamente imposible que perdiera el equilibrio. Era como un techo gigantesco que descansaba sobre 4 enormes pilares más fuertes que el metal más resistente. Antes de que intervinieran Asfrid, Had y los otros Eltarianos, el solo había soportado estoicamente el deslizamiento de tierra sin vacilar, las rocas y los escombros chorreaban y rebotaban en su espeso pelaje sin dañarlo. Sin embargo, el crujido y el crujido de sus articulaciones era una prueba de que soportar el peso de kilómetros de piedra durante varios segundos no era poca cosa, incluso para un gigante tan colosal. Las únicas dos excepciones fueron Crunch y Lord Phoenix. Ambos fueron aplastados sin dar mucha pelea, pero el primero simplemente se deformó como un chicle, mientras que el segundo fue literalmente triturado, su sangre hirviendo salpicó todo el lugar. Cuando Had finalmente acudió en su ayuda, quitando las enormes rocas que los aplastaban, Crunch inmediatamente volvió a su forma normal con un estallido resonante como si su cuerpo acabara de ser inflado con helio, mientras que el cadáver del pavo estalló en llamas, formando una pila de ceniza de la que un Lord Phoenix ileso salió arrastrándose tosiendo llamas. Tos, solo porque soy inmortal no significa que me guste morir, Lord Phoenix se quejó con un semblante engañosamente sensiblero, pero por su rostro engreído claramente estaba alardeando. Por un segundo, Had estuvo tentado de enterrarlo nuevamente bajo los escombros, pero reprimiendo su impulso asesino, lo ignoró rápidamente y finalmente liberó a Dumbo de parte de su carga. Ahora que los psíquicos habían tomado medidas, era más fácil para los aristogatos y los dragones soportar el peso del túnel derrumbado, pero no era una solución permanente. Sin Jack y los quintarianos para influir directamente en la conducta de la roca, tuvieron que soportar el equivalente al peso de una enorme montaña solo con su fuerza. Los grandes huesos de Dumbo y los dragones actuaron como vigas de soporte, pero mientras tanto no podían moverse. Delante y detrás de ellos, el túnel se había derrumbado, bloqueando ambas salidas. ¿Qué hacemos ahora? Lucía gruñó mientras partía una roca de 5 metros de espesor con su espada Gladies. Sigamos el plan y sigamos adelante. Kenwa propuso tranquilamente mientras se transformaba en un imponente hombre león. Un león humanoide de gran tamaño con músculos hipertrofiados surgió entre las patas delanteras de Dumbo, que estaba al frente del grupo y, con poca o ninguna advertencia, golpeó con el puño la pared de roca que bloqueaba su camino. Tras el impacto, una onda de choque aterradora se extendió en todas direcciones, seguida rápidamente por una onda sísmica aterradora. El obstáculo rocoso se hizo añicos, junto con todo lo demás. ¡Maldito imbécil! ¿Quieres enterrarnos vivos o qué?
Aisling gritó mientras golpeaba la parte posterior de su cabeza con un fuerte golpe. Su transformación terminó de inmediato y el guerrero generalmente tranquilo y sereno reapareció rascándose la cabeza tímidamente. ¿Era realmente necesario golpearme? Kenwa gruñó a regañadientes. Sí. El Dhampir respondió con naturalidad. ¿Podemos intentar usar mis llamas u otros métodos más suaves para destruir la pared? Sugirió Enge mientras avivaba un chorro de llamas rojas con sus palmas, y LT, Nadonaxti GT, y LT emoticono cara de disgusto Nadonaxti GT. Un chorro de llamas lo suficientemente caliente como para derretir cualquier metal en este planeta fue emitido con tal fuerza de sus manos que formó un deslumbrante rayo de plasma. El túnel colapsado frente a ellos se reabrió en un abrir y cerrar de ojos, la roca se licuó en magma y luego se evaporó a simple vista. Los dragones de fuego que protegen a Will se unieron, y pronto una tormenta de llamas lo suficientemente poderosa como para derretir a los jugadores más duros perforó un túnel lo suficientemente ancho como para que Dumbo pudiera atravesarlo. C. Desafortunadamente, la desventaja de este método pronto se hizo evidente. No estaban en la superficie, sino bajo tierra en un área cerrada. El material calentado realmente no desapareció, simplemente cambió de estado. Incluso con los psicólogos del grupo ayudando a despejarlo, el calor producido no tenía forma de ser expulsado. En unas pocas docenas de segundos, la temperatura dentro de su cueva de respaldo se volvió intolerable y los más frágiles del grupo, los eltarianos, comenzaron a asarse vivos. Para. Si sigues así, excepto Enge y los otros respiradores de fuego, todos vamos a morir. Daniel finalmente exclamó, quitándose apresuradamente su armadura humeante que estaba produciendo un sonido de fritura al contacto con su piel. La joven y los dragones dejaron de disparar en el acto. Al ver el estado de Daniel, Asfrid y los demás eltarianos, una expresión de culpa apareció en sus rostros. Lo siento, realmente pensé que funcionaría. Enge se disculpó con aire de culpabilidad. Está bien. Al menos lo intentaste. Lucía suspiró. Nosotros somos los que te retrasan. Cada uno tiene sus puntos fuertes. Dijo Hat con frialdad. No hay necesidad de castigarte por eso. Sabíamos que la mayoría de nosotros estábamos arriesgando nuestras vidas al elegir seguir a Jack hasta el final. El gran maestro fluido estaba tratando de animarlos, pero en el fondo también estaba bastante frustrado. Obviamente no le faltaban opciones para preservar su propia vida. Con un golpe podría abrir un camino hacia la superficie. Si realmente quisiera, incluso podría teletransportarse allí. Boom. Por desgracia, las explosiones de antimateria nunca habían disminuido. Su telequinesis no era solo para evitar que el túnel se derrumbara, sino también para neutralizar las explosiones resultantes de todas esas detonaciones. Ahora que estaban casi debajo de la ciudad celestial, el peligro se había mitigado, pero las consecuencias de esas explosiones seguían siendo peligrosas para la mayoría de ellos. También había otro peligro que era aún más problemático para ellos. La mayoría de los Mortharian Nerds aún no se habían dado cuenta, pero con su extraordinaria percepción extrasensorial, Hat tenía una comprensión totalmente diferente de su situación. Para los demás, estaban atrapados bajo tierra con la amenaza de explosiones de fondo, pero para él el peligro estaba en otra parte y mucho más cerca de lo que pensaban. Esta roca es gruesa y bloquea parcialmente nuestros sentidos mentales. El gran maestro fluido razonó en su cabeza, tratando de permanecer inexpresivo para no preocupar a sus camaradas. Es una ventaja porque nos mantiene sin ser detectados, pero mientras tanto también estamos ciegos. Para recuperar a Will, por ejemplo, Jack había usado su control y percepción de la Tierra para usarlo como un radar. Su rango de oráculo también era superior al de Will y eran aliados, lo que facilitaba predecir su llegada y planificar su rescate. A pesar de esta restricción, Hat pudo proyectar su sentido mental unos cientos de metros a su alrededor recurriendo ocasionalmente al Oracle Scan y había detectado dos amenazas separadas. La primera fue que estas implacables explosiones de antimateria habían calentado e irradiado el suelo cada vez más profundamente. Sus aliados pensaron que estaban separados de la superficie por decenas de kilómetros de roca sólida, pero no fue así en absoluto.
La bóveda rocosa que sostenían con campos de fuerza tenía solo unos cientos de metros de espesor y se adelgazaba rápidamente. Arriba, un lago de magma de 10 kilómetros de profundidad esperaba la más mínima brecha para filtrarse e inundarlos. Este mismo lago también se estaba evaporando rápidamente, su superficie se convirtió en plasma y se fusionó con la atmósfera. En este momento, incluso si las explosiones se detuvieran, regresar a la superficie sería letal para la mayoría de ellos. Capítulo 858. La segunda amenaza era de una naturaleza completamente diferente. Mientras escaneaban el túnel que estaban tratando de reabrir, su Oracle Scan había detectado signos de alteración en la estructura rocosa. A esta profundidad, la corteza terrestre debería haber sido relativamente uniforme con variaciones explicables a medida que se movía de una capa a la siguiente. Excepto que aquí, todos los metales y minerales parecían estar mezclados como un puré de patata homogéneo, solidificado artificialmente para formar una estructura estable que era cualquier cosa menos natural. Had no sabía si eran los Lost Veneris o alguna otra facción que tenía la misma idea que ellos, pero de lo que estaba seguro era que su sigilosa inacción estaba a punto de terminar. Al menos tienen un Earthmancer poderoso o algo por el estilo. Sus cejas se fruncieron con preocupación al darse cuenta de lo que eso podría significar. Sin Jack, Gerulf y los otros 3 quintarianos, ahora solo quedaban 2, eran realmente vulnerables bajo tierra a este tipo de oponente. Incluso Tem, Aint, Ruby, Grogan y los otros 2 Trojenians se habían quedado con ellos para ayudar a contener la radiación. Desafortunadamente, había una tercera amenaza que les negaba cualquier posibilidad de ociosidad, y que cualquiera con cerebro y algunas habilidades matemáticas podía prever. La cortina de nubes negras se cerró sobre ellos en una esfera en lugar de un círculo, ya podían predecir en el milisegundo exacto cuando las nubes negras y, posteriormente, la tormenta de mana llegarían debajo de ellos. 3 minutos era todo el tiempo que tenían antes de que tuvieran que trabajar lentamente en su camino de regreso a la superficie. Si la masa de nubes negras surgía desde abajo tan rápido como la cortina negra en la superficie, se tragaría la distancia entre esta y la superficie en otros 8 minutos, un total de 11 minutos. ¿Qué te preocupa de Had? Asfrid inquirió de repente cuando notó que su frente cubierta de gotas de sudor se contraía y luego se aflojaba sin parar debido a la concentración. El gran maestro fluido dudó por un momento, luego compartió sus preocupaciones con el grupo, revelando sus hallazgos. Las expresiones de los Mortharian Nerds cambiaron, especialmente los animales grandes como Dumbo e Ymir, quienes no estaban seguros de poder escapar a tiempo. Olvídate de los 3 minutos, el lago de magma nos alcanzará en 1 minuto más o menos. Asfrid confirmó con su sentido mental. Incluso si la facción que se esconde bajo tierra cerca de nosotros no fuera Lost Veneris, no podríamos subir sin toparnos con ellos. Para ahorrar tiempo, tendremos que acercarnos a ellos y colocarnos en el centro. Justo debajo de la ciudad celestial. Esta es la posición más segura antes de que las nubes nos atrapen desde abajo, pero también significa que todos los jugadores y nativos que tenían el mismo plan que nosotros convergerán en el mismo lugar. ¿Tenemos alguna opción? Lucía se burló mientras balanceaba su espada contra el suelo para calentarse mientras producía un chorro de chispas. Me temo que no. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Jaque, Gerulf y los demás no morirán a causa de un derrumbe y algunas explosiones. Se unirán a nosotros tarde o temprano, así que mostrémosles lo que podemos hacer haciéndonos cargo de la primera ronda. Entonces, alguien que había estado manteniendo un perfil bajo de repente se aclaró la garganta. Los Mortharian Nerds giraron en dirección al culpable y reconocieron a Remus Dracul, o más bien a Yen, el Mimic que se había hecho pasar por el líder del clan vampiro. Junto a él, Melión también estaba de pie con una expresión renuente como si quisiera decir algo pero no estaba seguro de si era lo correcto. ¿Decir cualquier cosa? Crunch resopló. Desde que se enteró de que Mimic se había convertido en el nuevo esclavo de su amo, sintió una profunda antipatía hacia este tortuoso oportunista. Antes de la batalla final, mi maestro permitió que Melión y yo nos transformáramos en él. Jen explicó ansiosamente. Tenemos varias gotas de sangre con su material genético en nuestro poder solo para este propósito.
No solo de Jack, sino de casi todos ustedes. ¿Por qué no me dijeron acerca de esto? Lucía frunció los labios con disgusto. Yo fui informado. Had confirmó. Yo también. Asfrid intervino. Yo también. Esvara asintió. Yo también. Una vena latía en la frente de la princesa Mirmirian cuando vio que la mayoría lo sabía. Al parecer, se había decidido mientras entrenaba con Gerulf. Cuando luchaba, su sed de victoria y su espíritu competitivo la hacían prácticamente inaccesible. Tragándose su sarcasmo, Lucía se cruzó de brazos y espetó con frialdad. ¿Qué estás esperando entonces? El tiempo se acaba. La bóveda de roca sobre ellos estaba empezando a volverse porosa como un trozo de queso suizo. Corrientes de lava caían de él, pero el pelaje de Dumbo y los otros dragones podían soportar esa temperatura sin ningún problema por el momento gracias al cuerpo pasivo de Mirtarian. Jen estuvo a punto de decir algo, pero Melión lo interrumpió con un gesto. Más sereno, se paró frente a los demás y explicó rotundamente. Puedo copiar linajes de grado 11 o menos, pero gasto mucha energía con cada transformación en función del poder de la persona en la que me estoy transformando. Jen está limitada al grado 10. El plan original lo decidieron Jack, Asfrid y Had fue que me transformaría en un jugador poderoso como el Nalef-Aie o Vexa cuando se presentara la oportunidad. Solo necesito un poco de material genético. Incluso un cabello es suficiente. En ese momento, la bóveda de roca se dio por completo y una cascada de magma se derramó por la espalda de Dumbo, expandiéndose rápidamente hasta abarcar a los dragones, luego a Mefase y los otros aristogatos. Jen se convierte en Jack y abre ese túnel. Lucía ordenó con decisión al ver esto. Melión, no te transformes por ahora. Prepárate para la batalla. Atacaremos con todo nuestro poder a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Para el curso de acción que propongo. Debido a la emergencia crítica en la que se encontraban, nadie desafió las órdenes de Lucía. A través de la telepatía, se ideó inmediatamente un plan coherente. Asumirían que era un enemigo como los de Veneris y en ese caso no tenían razón para contenerse. Un estallido de otra explosión de antimateria arrasó con lo poco que quedaba de la corteza terrestre a su alrededor y Lucía gritó. Ahora. Jen retomó momentáneamente su forma de cofre del tesoro, y su larga lengua salió disparada del hueco para engullir la gota de sangre de su amo. Un latido después, un individuo idéntico a Jack pero con un aura mucho más débil se paró frente a ellos. Consciente de la terrible situación, Jen tomó el control de la lava con un pensamiento e instantáneamente abrió un túnel profundo, brindándoles una línea de visión clara de más de 500 metros. En ese mismo momento, los que estaban al otro lado del túnel se encontraron con los ojos de los Mortharian Nerds. Fue divinidades perdidas. Joder. Had maldijo al reconocer a Felfi, el jugador llamado Disruptor que lo había golpeado unas semanas antes. ¡Qué coincidencia, jeje! Su némesis se rió al reconocer al gran maestro de fluidos. No se sorprendió en absoluto de volver a encontrarse con él. De alguna manera, Lost de Veneris había detectado su presencia hace mucho tiempo. Pero desafortunadamente, su error fue no atacarlos primero. Si Ruby no hubiera interrumpido las predicciones de Oracle Paths, nunca habrían sido tan descuidados. Todos fijaron sus objetivos en perfecta sincronización. Ahora. Lucía rugió mientras cruzaba la distancia en un borrón supersónico. Barra oblicua. Su golpe de victoria cortó el aire a una velocidad inimaginable y se estrelló contra Daimas, el dios de la guerra de aspecto espartano. El cabello del guerrero se erizó de inmediato cuando sintió el inmenso peligro y lo detuvo reflexivamente al invocar su lanza. Una densa corriente de energía de color rojo oscuro brotó de su cuerpo y cubrió su arma. Cuando sus armas chocaron, una lluvia de chispas cegadoras salió disparada en todas direcciones, acompañada de una onda de choque aún más destructiva que la detonación de un insecto de antimateria. Varios jugadores de Lost de Veneris salieron volando, sus cuerpos se rompieron o terminaron gravemente heridos por la explosión. Simultáneamente, Asfrid agarró la muñeca de Jen y se teletransportó sobre Nuknar, el golem gigante cubierto de gemas que manipulaba la tierra y mantenía la estabilidad de la caverna subterránea.
Sabiendo lo que tenía que hacer, Mimic abrió un segundo túnel, esta vez conduciendo directamente a las profundidades del planeta. Capítulo 859. Al no tener Aether o Rega Cores, recurrió a su propio Mana Core que había acumulado energía durante más de 500 años y la gastó toda de una vez, también sobreutilizando su fuerza vital. Si Jan estuviera en su forma de cofre, uno podría haber visto la madera marchitarse y los bordes de metal empañarse y oxidarse a un ritmo rápido. El túnel se extendió por kilómetros y kilómetros hasta que un océano de negrura bloqueó su camino. Las pupilas de Asfrid se estrecharon cuando vio esto y con Nuknar y el Nalefayé directamente en su punto de mira, presionó ambas palmas hacia adelante y murmuró sombríamente. Fuerza de empuje. Estallido. Los dos jugadores fueron lanzados a una velocidad increíble, pasando de 0 km por hora a más de 10 por segundo en un abrir y cerrar de ojos. La escena no era muy diferente a las cajas de Voscaud entrando en modo hiperimpulsor. El anulador podría anular fácilmente tal emboscada con sus poderes, pero no estaba tan preparado para tal movimiento que su boca se abrió ligeramente con incredulidad cuando él y Nuknar desaparecieron en la masa de nubes negras. Asfrid apretó el puño con alivio al ver que había tenido éxito en el paso más crucial de su plan. Llevar a cabo esta emboscada no había sido fácil y había consumido una buena parte de su soul power en este ataque. Ella estaba teniendo problemas para mantenerse despierta. Usando su conexión mental con los otros eltarianos, se apresuró a restaurar su fuerza del alma lo más rápido posible. Con su enemigo más peligroso fuera de escena, los otros Mortharian Nerds no dudaron ni un segundo y entraron en acción. En ausencia de Nuknar, la cueva previamente estable también comenzó a desmoronarse, su colapso previsto quedó claro para que todos lo vieran. Con Jen temporalmente sin energía, Asfrid asumió el papel de su guardaespaldas temporalmente para poder abrir un nuevo túnel para que escaparan hacia arriba y dejar que los Teveneris fueran enterrados vivos. Liderando la carga con Lucía, Epai salió de la sombra de Beleke y lo atravesó por la espalda con una gigantesca punta oscura desde el ano hasta la parte superior del cráneo. El demonio de 30 metros no sucumbió de inmediato e invocando su enorme espada infernal, ignoró el pincho y giró, golpeando ferozmente detrás de él. El asesino se envolvió en un manto de sombras y se dispersó en innumerables espectros que se desvanecieron en la oscuridad, imposibles de rastrear. Esvara también convocó a un lobo de las sombras con su verdadera voluntad detrás de Felfi, pero la mujer de piel azul no se defendió, dejando que la criatura le mordiera el tobillo. Una gota de sangre perló en su superficie, dibujando un sorprendido O. Un destello brilló en sus ojos y el lobo se desintegró. Lo siguiente que supo fue que Esvara estaba escupiendo una bocanada de sangre, con la mente dañada. No ataquen a esta mujer, esto es entre ella y yo. Hat les advirtió telepáticamente, liberando un aura con más energía que docenas de bombas nucleares. Frente al disruptor que lo había derrotado, no iba a correr ningún riesgo. ¡Qué hombre! Felfi chasqueó los labios mientras apuntaba con el dedo hacia él, aparentemente sin preocuparse por el destino de Ael, el anulador. Instantáneamente su aura se disipó, pero al siguiente aliento volvió, destellando y titilando como una vela a punto de ser apagada por una ráfaga de viento. ¿Verdadera voluntad de estabilidad? ¿O tal vez antidisrupción? No fuiste capaz de eso la última vez. Ella elogió con aprecio. Incluso suponiendo que inventaste este movimiento para contrarrestarme, lleva tiempo despertar tal voluntad verdadera. Debe ser mayor de lo que pensaba. La verdadera pregunta es ¿cuánto tiempo puedes resistir? Tiempo suficiente. Hat respondió sin inmutarse. Deberías preocuparte más por cuántos de tus subordinados serán asesinados mientras te mantengo aquí. Cuando Felfi y Hat comenzaron su enfrentamiento, los otros Mortharian Nerds alcanzaron sus objetivos. Kenwa participó en un salvaje combate cuerpo a cuerpo con un oficial minotauro con una fuerza sobrehumana llamado Hasur. Él era quien había matado a su hermano Lysander. Tendra, el comandante Dragonid reclutado por Lucía, se enfrentó al espadachín con cuernos en un kimono, pero pronto fue dominado por la insondable técnica de la espada de la deidad. Menos de un segundo después, le cortaron el brazo y Alev, el instructor militar y experto en quetanes de New Earth, lo reemplazó. El Dragonid inclinó la cabeza y encontró otro objetivo.
Ryu levantó su fuerte clamor con ambas manos y rugió "Ydia", mientras se lanzaba a la refriega, cortando rápidamente la cabeza de un jugador de Lost Veneris mal preparado. Su amigo de la infancia, Craig, conjuró varios hechizos de éter para mejorar su rendimiento en la lucha mientras boxeaba con cautela con sus guanteletes personalizados contra otro jugador enemigo. Las tropas restantes de la Nueva Tierra y los compañeros de Ruby abrieron fuego sin miedo contra el enemigo utilizando todo el equipo militar de demolición que habían podido conservar hasta el momento. Los que habían sobrevivido hasta ahora no eran débiles y con el elemento sorpresa rápidamente pusieron en dificultades a varios jugadores de Lost Veneris, obligándolos a adoptar una postura defensiva. Wang Xiaoming, el maestro de artes marciales del equipo de Ruby, se había quedado atrás con Jack y los demás como Trojenian para contener la radiación, pero incluso sin él podían arreglárselas. Al menos hasta que los oficiales de Lost Veneris también se unieron a la refriega. Yor, el anciano con largo cabello blanco y túnica suelta de mago, blandió su bastón y cuando lo clavó en el suelo, toda la cueva hecha por el hombre se congeló. Una gruesa capa de nieve cubrió las paredes mientras una ventisca barría. Sin verse afectado por el frío, Lord Phoenix se abalanzó sobre el enorme pájaro de fuego de Lost Veneris y los dos Fénix comenzaron una danza aérea de máxima violencia, intercambiando golpes con sus picos y garras que derritieron toda la nieve a su paso. La iniciativa de Lord Phoenix marcó la entrada en batalla de los aristogatos y los dragones. Como uno solo, todos los dragones con diferentes elementos abrieron la boca y un aluvión de llamas y otros proyectiles llovieron sobre Lost Veneris, eliminando a sus jugadores con mucha mayor eficiencia que las tropas de la Nueva Tierra. Al ver lo que sucedía, Kak Dagmai, el líder Nosk desenvainó su sable negro y en unos pocos pasos reapareció sobre el cuello de un dragón. Giró la muñeca, la hoja vibró a alta frecuencia con un sonido agudo y la enorme cabeza del mítico lagarto rodó hasta el suelo soltando chorros de sangre hirviendo. ¡Erod! Hinlong gritó de rabia y dolor. Dejando de escupir sus llamas hechas de arena metálica afilada, recuperó su forma humana y con un pisotón reapareció ante el rey Nosk. Su puño entreabierto se cubrió con escamas doradas, liberando una tremenda intención asesina, y arañó la cara de su oponente con la firme intención de arrancarle la cabeza a cambio. Kak Dagmai frunció los labios con desdén e inmediatamente estranguló al dragón humanoide con una de sus largas y luminosas dendritas que le servía de cabello y extremidad prensil, mientras que otra inmovilizaba el brazo de Hinlong. Muy débil. Cuando estaba a punto de matar al viejo dragón, una voz suave susurró a unos metros de distancia. Tú también eres débil. Esta voz sonaba extraña, como si fuera un eco del pasado y del futuro. Mientras esta frase resonaba en su cabeza, el mundo pareció aceptar la declaración como un hecho, e incluso el Nosk estaba inconscientemente convencido de que era verdad. El brazo inmovilizado de Hinlong comenzó a moverse de nuevo cuando el estrangulamiento de las dendritas se aflojó, incapaz de aplastarle la garganta. Las garras del dragón destellaron frente a la cara del alienígena y un chorro de sangre fluorescente cayó al suelo. El Nosk no había sido decapitado como se esperaba, pero el golpe de la garra lo había desfigurado. Ignorando al dragón que lo hirió, Kak Dagmai giró lentamente la cabeza hacia Will y gruñó, lamiéndose los labios. ¿Un Dragon Soul Speaker? Ahora hay una presa que vale la pena cazar. Will frunció el ceño cuando sintió que algo andaba mal y, al momento siguiente, un aura espiritual monstruosa surgió del alienígena, lanzando a Hinlong a la distancia. El comerciante se encontró incapaz de moverse o hablar debido a la presión y comenzó a asfixiarse. Aún así, no entró en pánico y después de un fugaz momento de confusión recuperó la compostura y la esmeralda en forma de diamante incrustada en el medio de su frente comenzó a brillar. Sus ojos también brillaron y un gigantesco ala de dragón verde saltó de su espalda para detener el sable del Nosk con un estallido de chispas. ¿Quién es la presa y quién es el cazador entre nosotros dos aún no se ha decidido? Will sonrió mientras infundía su voz con su Soul Power y Charisma Ether. Capítulo 860. Al mismo tiempo, Ouzou, el Bubble Alien separó parte de su cuerpo, el cual se dividió en miles de burbujas que saturaron la atmósfera. Como misiles teledirigidos, estas burbujas corrieron hacia cada uno de los Mortharian Nerds y sus aliados y explotaron al contacto. Con la misma capacidad de respuesta,
Shere Khan y Azeus se convirtieron en relámpagos e instantáneamente formaron cientos de rayos de electricidad en zigzag que penetraron las burbujas restantes y las rompieron antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Azeus. Traidor. Ouzou despotricó con su quejumbrosa voz infantil. Mefase, que había sido blanco de varias de las burbujas explosivas, se tambaleó durante medio segundo con el pelaje chamuscado y luego dejó escapar un rugido enfurecido. Roar. Una ráfaga de viento en forma de embudo se extendió en línea recta frente a él, arrastrando a todos los enemigos a su paso. Una titánica hidra de Lost de Veneris perdió 3 cabezas en ese ataque, pero 6 más volvieron a crecer un segundo después. Al momento siguiente, los 2 titanes con una fuerza sobrehumana se vieron envueltos en una frenética batalla que precipitó el colapso de la caverna en ausencia de Nuknar. De la misma manera, Dumbo apuntó su trompa hacia adelante como si fuera un enorme cañón. Su trompa se hinchó y luego, con un estallido atronador, descargó un haz de agua lo suficientemente rápido y denso como para perforar un artefacto de éter avanzado. En cuestión de segundos, los combatientes se quedaron vadeando en el agua hasta las rodillas y el nivel del agua siguió aumentando rápidamente. Yor, el mago de hielo, se volvió aún más mortal en estas condiciones y varios Mortharian Nerds comenzaron a reducir la velocidad, con las piernas atrapadas en el hielo. Daimas, Kak, Dagmai y Ouzou no fueron los únicos oficiales superiores enviados a Wano y con Had, Lucia y Will ocupados con sus propios oponentes, los otros Mortharian Nerds pronto se encontraron en problemas. Pobrecitos, ¿por qué luchan tan inútilmente? ¿No me aman? Una voz cautivadora de repente hizo eco en la mente de todos los luchadores, aliados y enemigos por igual. La magnífica diosa Asun apareció en el centro del campo de batalla. Para la ocasión había rasgado intencionalmente su ya muy corto vestido, ríos de lágrimas corrían por su hermoso rostro roto por la tristeza. Con su actuación digna de un Oscar, se las había arreglado para encarnar el equilibrio perfecto entre inocencia, belleza arrolladora y vulnerabilidad. Los hombres y las mujeres no se atrevían a odiarla, y mucho menos a atacarla. Por un momento, la batalla pareció detenerse, como si los Mortharian Nerds hubieran dejado de luchar, pero luego una contraaura canceló el hechizo. 2 mujeres se pararon frente a Asun, indiferentes a su encanto, Aisling y su madre, Saberie. Oh, ¿quién hubiera pensado que una mujer con una actuación tan superficial trataría de encantarme? Saberie, la demonio rolliza con encanto maduro, se rió tímidamente mientras se cubría los labios con una mano. Su mirada burlona traicionó su desprecio. En lugar de llevar una armadura como las demás, llevaba un vestido sin mangas y escote bajo de satén escarlata que terminaba en la mitad del muslo. Esta estaba partida a los costados hasta la cintura, dejando al descubierto buena parte de sus deliciosos glúteos. Su atuendo era francamente cachondo, pero aumentó la presión arterial de todos los hombres presentes 1 o 2 puntos. A diferencia de su madre, Aisling vestía un traje de combate adecuado y desenvainaba fríamente su espada, lista para luchar. Puede que haya aceptado su linaje súcubo, pero estaba acostumbrada a luchar como un vampir. En lugar de estar celoso, intenta hacerlo mejor que ella. Aisling menospreció sin piedad a su madre. De lo contrario, matémosla rápidamente. Saberie se puso rígida cuando recibió esta indirecta, su rostro se puso feo. De hecho, ni siquiera combinando sus fuerzas habían logrado neutralizar por completo el encanto innato de Asun. Sin embargo, fue suficiente para que los Mortharian Nerds recuperaran su capacidad de lucha. Al ver que su encanto no funcionó con las 2 mujeres, una expresión de perplejidad apareció en el rostro de la diosa, su comportamiento asustado y vulnerable era un recuerdo lejano. ¿2 súcubos? También tenemos demonios de nuestro lado. Ella bromeó, guiñándoles un ojo. Como si esperara su señal, un aura espiritual abrumadora brotó de la retaguardia de las divinidades perdidas, una explosión espiritual se extendió por toda la caverna mientras se dirigía a todos los Mortharian Nerds. Asfrid, que estaba alerta, renunció a su descanso y fusionó su mente con la de los demás eltarianos para interceptarlo. El choque mental dañó severamente los cuerpos espirituales de los jugadores cercanos, obligándolos a retirarse momentáneamente con un gemido de dolor. En ese momento, Asfrid finalmente tuvo tiempo de reconocer quién era.
Astaroth. Sabieri escupió en un tono helado. Fue uno de los 3 archidemonios que una vez se sentaron en el consejo de Laudarkvik. Me alegro de que no te hayas olvidado de mí, aunque no tengo ni idea de quién podría ser esa joven de pelo de alga. El apuesto demonio se rió entre dientes mientras lanzaba una mirada sorprendida a Asfrid, quien había detenido su ataque espiritual. Él no es el único demonio que hemos reclutado. Asun se rió entre dientes. Ven, mi buen muchacho. Defiende el honor de tu amado. Cuando comenzó a llorar de nuevo, su pequeño rostro temblaba falsamente de miedo, un repulsivo Dimegorgon con 2 cabezas y más alto que un edificio de 3 pisos apareció junto a ella, formando un cráter al aterrizar. La criatura demoníaca tenía 2 pares de alas membranosas, 3 grandes cuernos negros, músculos sobre músculos, piel oscura cubierta con un extraño lubricante pestilente similar a la piel de un hipopótamo. Este demonio era simplemente una pesadilla. ¿Agnur? Entonces, tú también estás aquí. Saberie hizo un puchero sin ocultar su disgusto, claramente no emocionada de volver a verlo. Vamos a lidiar con este demonio. 3 Myrmidians se unieron a los 2 Sakyevai después de derrotar a sus oponentes. Los otros 3 luchaban contra otro oficial superior de los Daenerys del calibre de Ouzou con la ayuda de los 3 Beskirianos, Skorgeld, Trea y Fo. Crunch estaba luchando contra otro o más bien estaba siendo golpeado sin poder defenderse, pero aguantaba con su piel gruesa. Estos 3 Myrmidianos no eran simplemente 3. Cada uno de ellos era la élite de la élite, su estilo era diferente y complementario. Por haber superado todas sus pruebas hasta el momento, no les habían robado su lugar. El encanto hipnótico de Asun apenas los había afectado, y para su mirada fría y hastiada, la noción de miedo no estaba en su vocabulario. ¿Y ante quién tengo el honor? Agnur gruñó mientras golpeaba los puños, generando una onda expansiva impresionante y una ráfaga de viento que levantó los vestidos de Asun y Saberie para su mayor deleite. Aurem. El primer Myrmidiano que era el líder del trío respondió lacónicamente. Era un hombre joven, bronceado, con cabello dorado y que vestía una armadura brillante con incrustaciones de piedras preciosas. Como en respuesta a la provocación del Dimegorgon, sus puños mágicamente se cubrieron de oro y cuando los golpeó, el suelo debajo de él estaba cubierto de diamantes y otras gemas preciosas. Extendiendo su mano frente a él, el diamante y otras gemas se fusionaron para formar una hermosa y brillante espada celestial de valor incalculable. Al mismo tiempo, los enemigos que habían pisado el suelo de diamantes vieron cómo sus propias armas y equipos se deterioraban por completo, perdiendo gran parte de su valor. Las armaduras hechas de acero mágico se convirtieron en armaduras ordinarias de hierro oxidado, los que vestían oro se quedaron con bronce, los artefactos engastados con piedras preciosas se convirtieron en baratijas baratas. Por el contrario, sus aliados cercanos vieron cómo su equipo mejoraba medio nivel, pero lo más impactante fue que la cantidad de puntos de éter en su dispositivo Oracle ahora estaba precedida por la etiqueta grado 2. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.